Hola a todos y a todas y bienvenidos a más un videocast de Westbit. Y en esta edición de nuestro videocast tenemos la alegría y el honor de tener un participante, un entrevistado muy famoso para Westbit. Yo soy Daniel Jarowski, yo soy pediatra, infectólogo y trabajo en Santa Casa de São Paulo, en Brasil. Y junto a mí la tengo a Katia, que se va a presentar y nosotros dos vamos a entrevistarlos al próximo. Hola, pues bienvenidos. Mi nombre es Katia Camacho, soy pediatra infectóloga y trabajo y vivo en San José, Costa Rica. Así que un abrazo para todos y un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, lo invito ahora al profesor doctor Napoleón González Saldaña. Es un pediatra y infectólogo en Ciudad de México. Fue el organizador del primer congreso WESPID, o sea, tiene una importancia histórica muy grande para nosotros y todo el mundo. Fue el primer presidente fundador de WESPID y, bueno, toda su historia, más de 5 décadas de trabajo en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría de Ciudad de México, de los cuales fue jefe del servicio por 40 años. Así que bienvenido, profesor Napoleón González. El honor es para mí estar aquí con ustedes, Daniel y Katia. Bueno, la idea es que WESPID en 2025 celebra los 30 años de existencia. Y bueno, son 3 décadas, es un marco muy importante. Y la idea en nuestra charla hoy es traer un poco de los desafíos y tu historia con WESPID y hacer una revisión desde los 30 años hasta hoy, cómo era antes, cómo fue al paso de WESPID y lo que tenemos hoy, tus impresiones de la infectología pediátrica, no solo en tu país, en México, pero sino en todo el mundo. La realidad es que inicialmente fue un poco complicado para formar la asociación, la sociedad. Resulta que había que tener los diferentes presidentes de las sociedades de todo el mundo, tanto de Estados Unidos como de Europa, de Asia, de Latinoamérica, delegados de África y delegados de Australia se pusieran de acuerdo en que debería formarse una sociedad de infectología pediátrica. Ya había sociedades de infectología de adultos, pero cuando se hacían las reuniones o cuando se hacían los congresos, la participación en el campo de la pediatría realmente era un 10-20%. Y la idea era que hubiera una sociedad básicamente que se hablara un lenguaje pediátrico, de tal manera que era necesario formar una sociedad y realizar congresos de infectología pediátrica, y con el objetivo obviamente de poner de acuerdo, de discutir las diferentes ideas y darlas a conocer en particular, aunque a todo el mundo, pero en particular a los países en vías de desarrollo. Al principio fue complejo, pero afortunadamente se llevó a cabo. Qué interesante, ¿verdad, doctor? Ahora que estábamos fuera del audio, hablábamos de que qué visionarios, ¿verdad? Fueron ustedes hace 30 años en pensar en la necesidad de crear una sociedad, un grupo de personas expertas, que me imagino que en ese momento eran muy pocos, ¿verdad? Los que existían y realmente, pues, tener esa visión de que, o ese coraje para decir, queremos nosotros tener un grupo y que la voz de la infectología pediátrica se escuche y se pueda compartir en el resto del mundo, ¿verdad? Y me imagino que nos decías que ese fue
el objetivo, ¿verdad? De crear la sociedad. Y en ese momento, doctor, ¿cuántos eran? ¿Cuántos infectólogos existían en Latinoamérica? Usted, digamos, ¿con quién conversaba para poder trabajar esto? ¿Y cómo hicieron en ese momento para promover la colaboración y la comunicación entre pediatras, digamos, entre sus colegas? Usted primero habló con sus colegas mexicanos. ¿Cómo fue ese nacimiento? Sí quería comentar pues que yo en ese tiempo era presidente del ELIPE. Ah, ok. Ajá. De tal manera que por ese lado se me facilitó la comunicación con los diferentes presidentes de Europa, Estados Unidos, etc. Y otros de los desafíos, aunque era el primer congreso, no sabíamos cuántos asistentes iba a haber. Y resulta que mandamos a hacer 2.500 programas y maletines. Habíamos conseguido que una casa nos los donara y se mandaron a hacer a Italia y tardaban un mes en llegar los maletines porque venían por barco. Pero resultó que a los 2 meses de haberse empezado la publicidad a nivel mundial, ya teníamos 2.000 inscritos, entonces pidieron otros 2.500, pero también a los 2 meses ya había 4.000 inscritos, entonces mandamos pedir otros 1,000, pero como tardaban un mes, pues era complicado, era complejo. Resulta que 2 días antes del Congreso, pues nos avisan que ya no hay ni programas ni maletines. Entonces tuvimos que hacer una urgente con los organizadores del Congreso, y algunos opinaban que ya debería cerrarse las inscripciones porque ya no había nada que dar. Pero era mucha gente. Pero no era posible que vinieran desde tan lejos y luego que no dijéramos que está cerrada las inscripciones. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que tenía que hacerse es decirle, bueno, ya no tenemos nada que darles, pero sí podemos inscribirlos y darles un diploma de asistencia. Si ustedes quieren, inscríbanse. Y si no, pues ni modo. Y así resolvimos ese serio problema. Y al final fue un éxito porque tuvimos 6.200 asistentes de 61 países. Wow. Y para los que no saben la historia de WESPID y de los congresos de WESPID, ¿dónde fue el primer encuentro de WESPID? ¿En qué ciudad? La tengo aquí, pero... Ese fue el primer programa, el programa del primer congreso de WESPID en Acapulco. En Acapulco. Acapulco, México. Qué bien, en el 96, diciembre del 4 al 7 de 1996. Sí, aquí vienen todas las sociedades participantes. Wow. Desde aquí, las sociedades participantes. Está intacto. O sea, que ya había mencionado, aquí el comité directivo, aquí una fotografía de la ¡ay, qué bien! En donde está el doctor Plowkin. Y esta foto fue en una sesión del Congreso. ¡Ay, qué! Qué linda recordación, ¿no? Qué recuerdos, ¿no? En relación a la pregunta que cómo fue la relación con los pediatras, bueno, ya en ese tiempo había sociedades de pediatría, pero muy pocas sociedades de infectología pediátrica. En México sí había sociedades de infectología pediátrica y sociedades de
pediatría. Y en algunos países había las dos sociedades. Entonces, en ese tiempo, la patología más común en pediatría pues eran las enfermedades diarreicas, digestivas, y como segundo causa de movilidad y mortalidad eran las enfermedades respiratorias. Entonces, cuando hacían congresos los de pediatría, pues tenían la necesidad de invitar a expertos de infectología pediátrica y nos invitaban y de esa manera nosotros ahí hacíamos publicidad de la Sociedad de Infectología Pediátrica y de la WESPI. Wow. Y cuando hacíamos nosotros congresos, ya sea o locales o latinoamericanos, entonces pues los invitábamos para que fueran asistentes. Y no solamente a los pediatras, sino a los médicos generales. Los médicos generales también ven muchos niños en la consulta. Entonces les interesaba estar en nuestros congresos y hacíamos publicidad y difusión de la WESPI, de tal manera que asistieran cuando hubiera algún congreso o alguna charla. Doctor, y en ese momento me imagino que en cómo se comunicaban de país a país, era por fax en aquel tiempo, ¿verdad? El fax era la maravilla en ese tiempo. En lugar de mandar una carta, tenemos una carta inmediata. Sí, el fax. Era como... Así que yo creo que las nuevas generaciones no saben qué es eso. No saben lo que hablamos, no saben siquiera lo que es un fax. Claro, pero fue muy innovador. Sí. Profesor, en retrospectiva, ¿cuál crees que fue el logro más significativo de WESPID en su primera década? Que me imagino que fueron los años no solo de creación, pero de establecimiento de una sociedad nueva, entre otras que ya existían. O sea, ¿cuál es el logro más significativo y por qué fue tan importante WESPID si ya teníamos otras sociedades de infectología en el mundo? Sí, pero no de infectología pediátrica. Uno de los logros más importantes de la WESPID en los primeros años fue, desde mi punto de vista, era que se consolidara como una sociedad, pues digamos, sólida en el campo de las sociedades. Al principio había quienes comentaban que iba a ser muy difícil que se pusieran de acuerdo entre los infectólogos de los diferentes continentes, de Europa, de Estados Unidos, que iba a haber, pues, que no iba a haber una buena comunicación y que no se iba a lograr el primer congreso, pero no el segundo ni el tercero. Y recuerdo que en un congreso de LISA, pues ahí había de adultos y había de infectólogos pediatras, y escuché que alguna persona dijo que los infectólogos pediatras íbamos a organizar después la Sociedad Intergaláctica. Eso da idea de que pues, había ciertas fricciones, conflictos, porque se había formado la web. Claro. La web, y entonces dijeron que no iba a durar. Y tan duró que hoy se están festejando los 30 años. Siempre la historia, ¿verdad? Conmueve también. O sea, yo me imagino, y si ahora tenemos tantas facilidades y aún así, pues hay retos, hay desafíos diarios, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber sido en ese momento y es de destacar la perseverancia de todos ustedes también, ¿verdad? En ese momento, que no desistieron de la idea y que cada vez, tras que eran pocos y probablemente, como dijo usted, personas que no creían en el proyecto, perseveraron y continuaron
Pero bueno, ahora yo quiero pasar a un poquito también, bueno, no siempre tenemos una persona con tanta experiencia clínica, tantos años de experiencia, no me imagino cuántos casos de enfermedades, doctor, que usted tuvo la oportunidad de ver, de diagnosticar, de tratar y que ya prácticamente pues no las vemos. Bueno, tristemente sabemos que algunas están regresando, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaría preguntarle cuáles eran los desafíos que ustedes como clínicos enfrentaban y los pediatras en general enfrentaban hace 30 años en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Los desafíos más importantes eran que no teníamos las facilidades tecnológicas que ahora se tienen, ¿no? Las patologías más frecuentes eran la primera causa de mortalidad y movilidad eran las enfermedades diarreicas y la segunda eran las enfermedades respiratorias. Pero veíamos mucha patología, era la primera causa de ver enfermedades, infecciones en niños eran infecciosas. Claro. Entonces veíamos de todas las patologías conocidas. El reto es que teníamos que ser clínicos, porque no teníamos pruebas rápidas, no tenemos, solamente tenemos rayos X cuando simple, no tenemos resonancia. No tomógrafos. Exacto. Decíamos, comentando, primero la clínica, si no tenemos el diagnóstico clínico, mandar los exámenes que había, la serología, pero si no encaja los exámenes que hagamos con la clínica, pues repetimos los exámenes. Y si a la segunda vez tampoco checaba con la clínica, con nuestro diagnóstico clínico, pues tenemos que repetir por tercera vez los exámenes, así nos decía un maestro. Y si la tercera vez no checaba, entonces decía, tienen que hacer un rollito los exámenes y tirarlos a la basura y la a clínica. La clínica, porque no. Wow. La clínica, sí. Yo, en las charlas que daba, en los congresos que daba, que hacíamos, decía que primero es la clínica, después la clínica y en tercer lugar pues, la clínica. Claro. Y alcancé a escuchar que uno de los asistentes decía, ¿y qué pasa si es una clínica? Yo decía, esa es el arte y la magia detrás. Y bueno, una pregunta, bueno, hablaste mucho de cómo era la infectología pediátrica o la clínica pediátrica hace 50 años, ¿no? No solo los 30 años de Huésped, vayamos a 50 años desde tu práctica clínica. Y bueno, tenemos una imagen de cómo era 50 años atrás. Y bueno, ya hablamos un poquito de cómo cambiaron los métodos diagnósticos, biología molecular, diagnóstico por imágenes. Pero algo también ha pasado en los 50 años de tu práctica clínica, que son las vacunas. O sea, las enfermedades infecciosas cambiaron mucho a lo largo de las 5 décadas, también por causa de las vacunas. O sea, ¿cómo que crees que ha cambiado el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas en esos 50 años y considerando también la influencia de las vacunas, profesor? Pues acabas de poner un punto, algo muy importante. Hubo un punto de inflexión en las enfermedades infecciosas cuando no solamente se descubrieron las vacunas, porque pues, hablando desde el 96, pues no teníamos muchas vacunas que ahora hay, no las teníamos, empezando por la rotavirus, ¿no? Y lo que más teníamos era diarrea. Si no teníamos la vacuna rotavirus, pues teníamos diarrea, pero explosivamente, por mencionar una. Pero la situación era que
si bien había vacunas, no se habían implementado los sistemas nacionales de vacunación por temporadas. O sea, aquí en México le llamamos semana de vacunación y es en todo el país, pero en cada país tiene diferentes sistemas. Pero la implementación de la colocación de las vacunas, no solamente que hubiera, sino que se aplicaran. Y hablábamos también, doctor, de que usted ha sido mentor de muchísimos infectólogos pediatras a lo largo de todos estos años. Usted ha sido muchos, cuando uno está en grupos de colegas, hablan de que él es el papá profesional de muchas personas que incluso actualmente son líderes de opinión. Y siempre le guardan a usted un cariño y un respeto. Tantas personas que han pasado, por decir así, bajo su tutela en la formación como infectólogos, ¿usted cómo considera que ha evolucionado la formación y la educación de los infectólogos a lo largo de todo este tiempo, doctor? En particular, pues, o propiamente refiriéndome a la educación y formación de los infectólogos pediatras, porque usted no solo formó infectólogos pediatras mexicanos, sino muchos latinoamericanos e incluso personas que ejercen fuera de Latinoamérica. Sí, realmente esto ha cambiado notablemente. Como la educación, esa era la pregunta, ¿no? Sí, señor. La enseñanza. La enseñanza ha cambiado notablemente y ha cambiado por diferentes factores. Uno de ellos es pues que ha avanzado mucho la medicina y obviamente la infectología pediátrica. Uno segundo, pues, ha cambiado la resistencia bacteriana y el otro punto es las nuevas enfermedades que han aparecido y se han globalizado. Todo esto ha forzado a que haya cambiado con lo que antes era una disciplina de una enseñanza de la infectología pediátrica relativamente sencilla, ahora es totalmente diferente. Ahora se requiere programas muy bien estructurados, complejos, y que además hacen rotaciones por múltiples áreas, desde obviamente la clínica, la microbiología, virología, área de control de antibióticos, control de infecciones intrahospitalarias, investigación, epidemiología. Son múltiples las áreas por donde tienen que rotar programas. De hecho, en algunos países ya se han recomendado que sean 3 años en lugar de 2 años en el campo de la infectología pediátrica. Sí. Programas de fellowship, de programas de stewardship, y además cuando pasan por los diferentes servicios tienen que profundizar en la enseñanza. Por ejemplo, pues toda la en microbiología, todo lo de PCR, la plataforma para reconocimientos de resistencia bacteriana. Todo eso tiene que enseñarse a los residentes, a los muchachos. Y además, sobre todo el área de investigación. Eso se ha reforzado mucho, que es muy importante hacer investigación sobre ellas, sobre vacunas o sobre lo que ellos quieran. Pero ese es un tema, desde luego, sin dejar de la clínica a un lado. O sea, tiene que haber una buena formación clínica importante. Y voy a comentar una anécdota de cuando yo era R3 de pediatría, porque hice primero pediatría, estaba en el área de la consulta externa. Me llega un niño
que lo trae la mamá porque tenía 4 días de catarro, tos, fiebre y tenía un exantema en la cara. Y lo veo yo y le digo, pues es una infección viral, señora. Yo era R3, entonces de pediatría, ¿no? Todavía iba apenas iba a empezar el infecto. Me dice la señora, qué bueno que me dice que no es nada serio. Porque la abuelita dice que es sarampión. Y van a venir unos familiares de Guadalajara y van a convivir unos días en las vacaciones con nosotros. No, señora, no se preocupe, no es sarampión. Se fue. Como a los 2 meses regresa la misma señora con otro niño enfermo, con una otitis. Y me dice, fíjese, doctor, que el niño que usted dijo que no era sarampión, pues, no fue solo sarampión, se enfermaron todos mis hijos de sarampión y todos mis nietos también que vinieron de vacaciones, a todos se contagiaron de sarampión. Y, ay, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que pasó? Pues no hice relación con la historia natural de la enfermedad. El primer día solamente se encarna. Yo le dije a la señora, no, el sarampión da en todo y este no es sarampión. Entonces supo más la abuelita que era sarampión que el doctor de un centro hospitalario. Fue un aprendizaje. Sí, claro. Bueno, cuidado y ahora que tenemos sarampión lastimosamente de regreso, ¿verdad? Pues muchos no han visto casos de sarampión, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver sarampión y no aquí en Latinoamérica, entonces muchos vamos a tener que aprender, ¿verdad? A rediagnosticar o sea, hacer diagnóstico de estas enfermedades con las que tenemos que enfrentarnos actualmente. Así que pues Exacto. es una anécdota muy valiosa y tenemos que tomar en cuenta con humildad, ¿verdad? Que también eso puede suceder, ¿no? Sí. Bueno, nosotros desafortunadamente llegamos al fin de nuestra charla hoy, pero antes de cerrar, me gustaría pedirte, profesor, un corto consejo. ¿Qué consejo les daría a los nuevos pediatras o especialistas en enfermedades infecciosas que comienzan su carrera hoy? Bueno, no le diré exactamente lo que les decía a los residentes que iban a empezar la infectología en el instituto. No le diría exactamente lo mismo, porque ahí les decía que tenían que estudiar 24 horas diarias. Ahora no les puedo decir eso, pero bueno, sí les podría decir que estudien lo más posible. Segundo, que la medicina avanza a pasos agigantados, lo que era verdad ayer, ahora puede ser otra cosa, que antes era muy difícil tener la información porque era solamente en las revistas. Hoy tenemos muchas facilidades para conseguir la información, que estén siempre actualizados. Esto es fundamental. Y bueno, nosotros tuvimos en los últimos 30 minutos la oportunidad de conocerlo al profesor doctor Napoleón González. Nos trajo un poco de su historia personal, de más de casi 50 años de práctica clínica y también en enfermedades infecciosas, y también los desafíos de la creación de WESPID, del primer congreso WESPID en México, y cómo evolucionó la medicina, la infectología y WESPID a lo largo de los últimos 30 años. Profesor, te agradezco mucho en nombre de todo WESPID y Young WESPID. Gracias, doctor Napoleón González, un honor, doctor, profesor, tenerlo aquí con nosotros, poder conversar con usted, que gracias por su tiempo, por compartirnos su experiencia y compartirnos sus vivencias también. De parte de WESPID, pues siempre se le recordará y se le agradecerá todo lo que usted hizo y fundó, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho por la infectología pediátrica mundial, bueno, latinoamericana, pero también mundial.
Si me permiten, yo quería también que el honor ha sido para mí estar con ustedes. Daniel, muchas gracias. Katia, muchas gracias. Y a la doctora Asha por la oportunidad de esta entrevista y Gracias. a yo El honor es nuestro. el apoyo en la realización de la misma. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí estar con ustedes.